Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo volver a encontrarnos y bueno, felicitaciones, porque quienes están escuchando esta charla es que ya están en el anteúltimo mes de ejercicios en la vida cotidiana. Aquello que al principio del año parecía tan lejano está llegando a su fin. Y qué bueno es saber que han podido perseverar, que Dios les ha dado la gracia de perseverar hasta esta etapa de los ejercicios. Y bueno, vamos a encomendarnos entonces al Señor en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es un día muy especial. En la iglesia se celebra la exaltación de la cruz. Y fíjense que justo hoy también tenemos que contemplar, o vamos a empezar a contemplar, la pasión de Jesús. Esta cruz, que acá nos acompaña como fondo, es el signo más grande de amor de Dios en nuestras vidas. Y por eso hoy celebramos esta exaltación de la cruz, ¿no? La cruz no como muerte, sino como vida. Entonces, bueno, lo primero vamos a repasar un poquito el aporte teórico que hace San Ignacio y que lo tienen ustedes en los apuntes. Dice que la contemplación de la pasión. Nosotros hemos venido haciendo como un caminito, primero reconocer nuestra propia pobreza, nuestro pecado, la conciencia del pecado estructural en el que nosotros somos parte, y después hemos tenido un largo trayecto, unos cuantos meses, contemplando la vida de Jesús. Cambiamos el modo de rezar, de la oración más reflexiva a una oración más contemplativa. También pusimos todos los sentidos de nuestra vida para poder rezar, no solamente rezar con la cabeza, sino rezar con el corazón, con los sentidos. ¿Se acuerdan que hicimos todo el proceso de poder sentir, poder gustar, poder tocar, que nos permitía de alguna manera entrar en el misterio de Dios más profundamente? Porque el texto o lo que se pedía o se demandaba era más conocimiento interno de Jesús, para que más conociendo, más lo ame, y para más amarlo, más servirlo. Esto es un poco la tarea de los ejercicios, ¿no? El encuentro cada vez más profundo con Jesús, para que a partir de este encuentro profundo con Jesús podamos experimentar en nuestra vida su presencia, y de esta presencia que Él está en nuestra vida, nosotros podemos llevar a los demás esta experiencia de Dios. Entonces, bueno, hemos contemplado, hemos acompañado a Jesús en la vida pública, que le decimos nosotros, ¿no? Cuando Él se hace la vida oculta y la vida pública. Y ahora entramos en este mes en el meollo central de la vida de Jesús, que es la preparación previa, todo lo que hizo fue preparándolo para este momento, que es la contemplación de la pasión. Y acá, bueno, hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, y dice que, bueno, lo primero que nos pregunta el texto es, ¿hemos acompañado a Jesús en su vida pública? ¿Lo hemos acompañado todo este tiempo? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos dispuestos y queremos acompañarlo también en la pasión? ¿No? A veces estamos acostumbrados a acompañar en la pasión, pero a veces libremente aceptar entrar en este camino de pasión no siempre se nos hace fácil. Entonces, bueno, acá dice, querría seguir en su compañía hasta el final, hasta la muerte. ¿Tendrás ahora la cobardía de darle la espalda y no seguir ya con él? ¿O te dirá lo que Tomás le dijo a sus discípulos vacilantes? Vayamos y muramos con él. Entonces, hasta ahora hemos ido caminando con Jesús, ahora hay que tomar la decisión y pedirle a Jesús la gracia de poder tomar esta decisión de decir, yo también camino y voy acompañando la pasión de Jesús. Por supuesto que esta pasión tiene que ser acompañada desde Él, si no, imposible asumirla, ¿no? Entonces, bueno, lo que acá se nos propone, dice, esta oración está orientada a los sufrimientos del Señor y a lo mucho que desea sufrir por nosotros. No se muestra renuente ni pasivo, conoce el bautismo con el que tiene que ser bautizado y las ansias que padece hasta que se realice. Jesús no es que quiere sufrir, pero sabe que el camino y la voluntad de Dios es que pase por la cruz
para darnos la salvación y la plenitud. Entonces, Él desea, hay un texto que dice, Dios, Jesús no lo llevan a la muerte, sino que Él libremente, decididamente, va a la cruz. Entonces, bueno, poder hacer esta experiencia, caminar con Jesús este camino de pasión y decir yo también quiero caminar por este camino acompañando a quien me ama y a quien sé que ha dado la vida por mí. Y saber que con Él vamos este camino de cruz. No vamos solos, vamos con Él y vamos con un sentido de redención y de liberación y de resurrección que Él ya le ha dado. Fíjense que después el texto dice que la pasión es la obra más grandiosa de Jesús en la que cumple el designio de la encarnación y su misión en este mundo. Él se encarnó para dar vida y se hizo uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Entonces, este es el sentido de su encarnación y su encarnación tiene valor en la medida que llega a esta plenitud. La plenitud de la encarnación es la muerte y resurrección. Bueno, ahí tenemos todos los relatos de la pasión en los evangelios, en los 4 evangelios, que los conocemos bastante, que después podemos, los textos van a ir presentando algunos, después nosotros podemos tomar otro, según lo que nos ayude más. Y frente a esto, vamos a penetrar en los misterios de la vida de Cristo, lo mismo que entraríamos en la habitación de una persona que va a morir, que sabe y está preparada. Desde esta situación privilegiada, observemos todo lo que Jesús dice y hace, ¿no? Algunos de ustedes ya han tenido la experiencia en la vida de tener que acompañar a personas que se están yendo. Permítanme acá, hace muy poquito, el jueves a la noche, acompañé en los últimos minutos a la hermana Magdalena, muy querida por nosotros, y esta conciencia de decir, yo ya estoy preparada, ya estoy dispuesta a encontrarme con Dios. Y hace poco también con una docente de la escuela que ella me decía, tengo miedo a este paso, pero lo deseo porque me quiero encontrar con Jesús. Bueno, todos nosotros de alguna manera hemos acompañado o nos ha tocado acompañar a personas que están listas para partir al encuentro definitivo con Jesús, que todos tenemos ese destino, pero que cuando se nos aproxima o cuando tenemos gente muy querida que no queremos que todavía se vaya, es más doloroso y cuesta más, ¿no? Lo que a veces decimos, poder dejar partir a algunas personas, porque, bueno, el camino nuestro también es camino de muerte y de resurrección. Entonces, bueno, acá podemos poner algunas experiencias personales. Cuando vayamos a la oración podemos dejar que el Espíritu nos vaya mostrando estas experiencias tan cercanas de la muerte que en vez de entristecernos nos tienen que ayudar a tomar conciencia que todos estamos llamados a esto, pero además tomar conciencia de la necesidad y el valor de la vida, ¿no? Cuando nosotros miramos a la muerte, el sentido de la muerte cristiana es la preparación y cómo vivimos esta vida presente que de alguna manera, de la forma que vivamos, nos vamos preparando para este encuentro definitivo con el Padre. Entonces, dice ahí, desde esta situación privilegiada, decía recién, observemos todo lo que Jesús dice y hace. Dice en una expresión uno de los jesuitas, así como cuando cuidamos a los enfermos o les ayudamos a morir, nuestra presencia suele ser más importante que nuestras pobres palabras o acciones, de la misma manera al estar con Cristo en su pasión, habrá de ser nuestra respuesta mucho más que nuestras palabras o nuestros gestos. La hondura de nuestro amor y compasión que hace que sencillamente estemos allí. Entonces es una invitación a una contemplación muy profunda. Entonces a veces frente al dolor y al sufrimiento lo primero que ponemos son palabras. Y la invitación es no tantas palabras, sino permanecer ahí, acompañando a quien, al amado, que padece por nosotros. Entonces, bueno, pedir la gracia de unirte totalmente a Cristo en su sufrimiento, diciendo con Ignacio, demandar lo que quiero, lo cual es propio de demandar en la pasión,
dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Recuerden que en los ejercicios normalmente siempre hacemos referencia a todo lo que Dios hizo por el mundo, pero también Jesús hace por mí. Jesús sigue padeciendo y sigue sufriendo por mí. Él ya, su pasión fue completada y su pasión y resurrección fue completada, pero sigue habiendo Cristos crucificados en nuestro mundo que siguen padeciendo, completando esta pasión de Cristo. Bueno, esta es la introducción a esta semana o a este mes, que es el mes de la pasión. Entonces, un mes que también hay que procurar en los momentos de oración buscar espacio, lugar, que nos permita recogernos y acompañar a la pasión de Jesús. Por eso hace mucho bien, si tenemos una cruz, tener la cruz y mirar esta cruz, porque esta cruz es signo de este Jesús que me amó hasta el extremo, que no se guardó nada. Su vida la entregó por amor. Este es el sentido verdadero de la cruz. Por eso la cruz cristiana es una cruz que me recuerda la gran pasión y el gran amor que Dios nos tuvo y que nos tiene, ¿no? Bien, eso sería como la introducción que ustedes lo van a leer ahí en el texto que tienen. Después vamos a tomar la primera semana, recordarles como siempre que es importante hacer la petición inicial, buscar un momento, preparar la oración, buscar un momento donde podamos realmente encontrarnos con Jesús, que lo más importante a esta altura de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, lo más importante no es tal vez lo que hago yo, sino lo que Dios hace en mí, y sobre todo en este mes es cómo permanezco al lado de Jesús, cómo lo acompaño, ¿no? A mí me gusta mucho pensar esto, cómo acompaño a Jesús en su pasión, cuánto permanezco al lado de él, ¿no? Sus discípulos, algunos o la mayoría se fueron, las mujeres permanecieron. Bueno, ¿cuál es mi actitud interior? Y en esta actitud interior puede ser que en algunos momentos yo también me quiera ir, porque no quiero la cruz, porque no estoy preparado para recibirlo. Y siempre tener en cuenta esto, cuando Jesús me pide la cruz, ya me ha concedido la gracia previamente para esa cruz que me pide, ¿no? Y cuando asumo la cruz, la asumo porque ahí encuentro a Dios presente. No voy a la cruz, solo, voy con Él. Y porque Él está en la cruz, puedo asumir la cruz. Pues fíjense que el primero hay como 3 textos, ¿no? El primero dice, el conflicto aumenta, ¿no? Jesús ha venido caminando, ha curado, ha transformado, ha dado vida a los muertos, ha hecho muchos gestos, de los cuales muchos han sido gestos desafiantes para el sistema religioso de ese momento. Y entonces el conflicto aumenta. No es conveniente para su tiempo su presencia. Su presencia complica la vida del pueblo y la vida sobre todo, no del pueblo sencillo, porque no se la complica al pueblo sencillo, sino que al pueblo sencillo le da paz, le da serenidad, le libera de tantas ataduras, pero al poder religioso político del momento le trae muchos inconvenientes, porque va generando en el pueblo una actitud a veces de rebeldía y esto al poder no le conviene y no lo quiere. Entonces, bueno, dice el conflicto aumenta. De nuevo hay que pedir la petición, demandar lo que quiero, acá sería dolor, sentimiento y confusión porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Todo esto que Jesús hace es para liberarnos a la humanidad y en esta humanidad a mí de mis pecados y de la esclavitud que estos pecados nos provocan. Entonces, el primer texto, si lo recordamos bien, es el texto de Lucas del 49 al 53, que dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente.
¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Este es el texto, fíjense ya en este texto Jesús habla de su pasión y anticipa y dice, no he venido a traer paz sino fuego. Que ¿cómo hay que entender esto? Que Jesús no deja indiferente a las personas y tampoco nos puede dejar indiferente a nosotros. O somos de Él y estamos con Él o estamos en contra. Y a veces esto es lo difícil, ¿no? A veces nosotros nos sentimos más cómodos o vivimos de una manera más cómoda estar al medio. Que no significa esto, significa que en la vida, asumir la vida de Cristo y el seguimiento de Jesús va a traer inconvenientes y conflictos con quienes no lo asumen. Que no significa que andemos por el mundo peleando con todo el mundo porque somos de Cristo, pero el asumir su estilo de vida va a traer conflictos hacia adentro y hacia afuera. Primero hacia nuestra propia vida, porque dentro de nuestra vida va a traer conflicto esta presencia de Jesús, porque Jesús no nos deja indiferentes, nos obliga a tomar una postura, y esta postura siempre tiene que ver con a veces la renuncia de estilos personales para seguir el estilo de Jesús. Por eso es tan importante los meses anteriores que hemos estado reflexionando, porque en los meses anteriores estuvimos aprendiendo o estuvimos contemplando y haciendo nuestro el modo de ser de Jesús. Pero este modo de ser de Jesús hoy nos pone en una disyuntiva. O asumimos su modo de ser y esto trae cruz, o nos acomodamos al mundo y no somos fieles a su palabra y a su propuesta. Bueno, acá no se nos pide leer determinadamente el texto, ponte en el lugar de Jesús tratando de experimentar lo que siente y medita sus palabras. Entonces acá también no tenemos que olvidarnos que es una contemplación. Entonces recuerden que en la contemplación más actúa Dios que nosotros. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de no hacer tanta razonamiento lógico, sino dejar que el sentimiento y el corazón fluya. Y entonces sentir lo que Jesús siente cuando Él anuncia esto y dice, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto deseo que se cumpla esto que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sentimientos habrá tenido Jesús frente a esto? Y después fíjense que el texto trae 4 preguntas. ¿De qué manera Jesús causa la división y conflicto en tu vida? Segundo, ¿qué aspectos de tu vida entran en conflicto cuando asumes el Evangelio con la radicalidad de Jesús? ¿Qué consecuencia encierra en tu vida concreta esta conflictividad entre Jesús y el mundo? ¿Y es conflictivo Jesús para la gente de hoy? Son preguntas que nos podemos hacer frente a este texto y tal vez la primera es muy fuerte, ¿no? ¿Es causa de división y conflicto en mi vida? ¿Qué pone en conflicto la presencia de Jesús en mi vida? Y acá, bueno, frente a esto, tenemos que pedirle al Señor la gracia que en este conflicto dejemos que Él tome su parte y nos dejemos transformar por Él. Fíjense que lo que pedíamos era tener dolor y sufrimiento por tanto amor que Dios me dio y que yo no respondí. Que un poco el pecado tiene que ver con esto, ¿no? El pecado es una no respuesta al amor de Dios o una no corresponsabilidad de este amor que Dios nos da. Entonces, pedirle al Señor, porque en mi vida Él es conflictivo, porque muchas veces me intuye, me propone modos de ser, de estar, de actuar, que van contra mi propio criterio o contra mis propios modos de ver y de actuar en la vida, ¿no? Y bueno, Jesús me dice, tenés que tomar una decisión. Y en esta decisión, los discípulos, algunos tomaron la decisión de seguirlo y otros dijeron, no lo seguimos.
Entonces nosotros también tenemos que pedirle al Señor esta gracia. Recuerden, son las dos banderas. La gracia es de ponerme bajo la bandera de Jesús. Yo no puedo solo, Él es el que me regala esta gracia y se la tengo que pedir en este mes. Entonces al final, como en todos estos momentos de oración, se invita a hacer un coloquio, ¿no? Entonces un coloquio, en este caso, así como antes era con Jesús niño o con Jesús adulto, acá es con Cristo nuestro Señor en cruz, considerando lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer según el paso que se contempla. Y aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarse a doler, tristar y llorar, y así trabajando por los otros puntos que se siguen. Considerar cómo la divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace, y cómo dejar padecer la sacratísima humanidad tan crueldísimamente. Considerar también cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por él, al fin un Padre nuestro. Fíjense, en este tiempo de la pasión, la humanidad de Jesús pareciera que desaparece. La divinidad de Jesús parece que desaparece y queda solamente visible la humanidad. Así como en el tiempo de la vida pública van apareciendo signos de su divinidad, en la cruz, pudiendo mostrarse como Dios, oculta, hace no visible su divinidad para que su humanidad se presente con toda la fuerza y con toda la experiencia. ¿Qué es la experiencia humana? La experiencia humana de dolor, de sufrimiento. Digo, cuántos rostros y cuántas personas conocidas nuestras hoy siguen padeciendo esta cruz. Entonces, rostros tenemos y muy cercanos de dolor y sufrimiento. Jesús sigue padeciendo con ellos. Esta es la humanidad de Jesús que sigue completando la pasión de su vida. Entonces, bueno, pedirle esto al Señor, dolernos, sufrir con este dolor que es esta pasión, ¿no? Que tal vez una pasión de muchos hermanos nuestros, a veces cercanos, a veces no tan cercanos, que están completando esta pasión de Jesús. Algunos inocentemente, pero que Dios los ha asociado a su cruz. Ese sería el primero. El segundo es, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Juan 6, vamos a tomar el texto de Juan 6, del 41 al 67, que es el discurso del pan de vida. Entonces dice Jesús acá, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Después sigue el texto y dice, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. ¿Sí? Que es este texto. Después acá hay un preámbulo y unos puntos que lo van a leer ustedes cuando hagan la meditación, donde cuenta esto. Necesito bastante tiempo para sobreponerme, pero cuando lo consiguió, fue como si descubriera una nueva vocación, hacer la voluntad del Padre como Cristo, con la diferencia de que la cruz a la que se hallaba clavada era su carne, ¿no? Un texto muy bonito. Entonces, bueno, acá se nos invita a detenernos en las palabras que expresan el sentido más profundo de Jesús cuando dice, yo soy el pan de vida. Muchos de los discípulos pensaron que esta enseñanza era demasiado dura y abandonaron a Jesús. Fíjense que para nosotros la Eucaristía es un sentido muy profundo de esta comunión, de este Dios que se hace pan para quedarse con nosotros. Pero en su tiempo, cuando Él planteó a sus discípulos que iban a tener que comer su carne y beber su sangre, imagínense en ese tiempo, Jesús estaba entre ellos, no lo podían entender, muchos les pareció demasiado duro y se fueron, ¿no? Y bueno, también esto nos puede hacer entender a muchas personas que a veces se han alejado de la iglesia porque las situaciones de vida que les ha tocado han sido muy duras. Entonces no han podido aceptar o no han podido entender este pedido de Dios.
Entonces se alejan de la iglesia. Entonces fíjense que la pregunta acá es, bueno, detenerse en las palabras más profundas de Jesús y después dice, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y lo vas a abandonar o vas a continuar con él? Todos diríamos, bueno, sí, yo lo voy a seguir, pero ¿cuál es la consecuencia de seguirlo? ¿Y cómo vamos a aceptar esa cruz que implica el seguimiento de Jesús? Después dice, ¿cómo vives la Eucaristía? ¿De qué manera aplicas la Eucaristía a tu vida? ¿Para quién eres pan? ¿Cómo te ofreces a ti mismo y a quién te das como alimento? Y la última pregunta, ¿cómo integras y relacionas la Eucaristía con todas las otras dimensiones de tu vida? Fíjense qué profundas y qué bonitas estas planteos, ¿no? ¿Cómo vives la Eucaristía? Digo, a veces los cristianos corremos el riesgo de hacer de la Eucaristía una rutina. Tengo que ir a misa, participo de la misa, comulgo y no termino de profundizar y de ahondar en este misterio. Es Jesús que se queda en este pan para poder hacer comunión con nosotros. A mí me impacta mucho esto. Jesús, a través de la Eucaristía, viene a nosotros. Y cuando viene a nosotros, se transforma en parte de nuestro cuerpo, para que nosotros nos podamos parecer a Él. A mí me impacta mucho esto. Jesús, que quiere estar con nosotros, viene a nosotros, se nos da. Y en este mismo sentido está fuerte este signo de la Eucaristía, que es poner las manos y recibir a Jesús en la mano y después comulgarlo. Él quiere venir a nosotros, porque Él quiere transformar nuestra vida. Y la única forma de transformar es haciéndose uno de nosotros, ¿no? Fíjense qué bonito esta manera, cómo aplicás la Eucaristía. Pero después la Eucaristía dice es pan, partido y compartido, ¿no? Entonces, para transformarme en Eucaristía para los demás, tengo que dejarme partir y tengo que dejarme repartir. Entonces, dice la pregunta, ¿para quién eres pan? ¿A quién te das como alimento? En toda la simbología del alimento, ¿no? Creo que lo entienden. ¿Cómo te ofreces a ti mismo? ¿Y a quién te das como alimento? Bueno, hay tantos ejemplos, pero uno dice, bueno, a ver, ¿qué personas hoy están necesitando que yo me haga Eucaristía para ellos? Que yo me deje partir y compartir con los demás. Entonces, cuando yo recibo a Jesús en la Eucaristía, lo recibo a Él para que su modo de ser sea el nuestro. Para que Él, entrando en nuestro cuerpo y en nuestras entrañas, transforme nuestras entrañas para ser pan como Él. Y hay canciones muy bonitas que hablan, hay una que dice, quiero ser pan, para el pueblo ser el pan, y compartir con los demás, ¿no? Qué bueno, yo después les voy a dejar el videíto para que lo puedan buscar, con este texto de quiero ser pan, ¿no? Pan para los demás. Y hoy el mundo está sediento del pan de la fe y el pan de la esperanza, el pan de la alegría, el pan de la compañía, el pan de la escucha. Entonces, esta Eucaristía o este modo de ser Eucaristía, de alguna manera nos acerca a los demás y nos compromete con los demás. Y después la última pregunta es, ¿cómo integro la Eucaristía y cómo la relaciono con otras dimensiones de mi vida? Continuamos, disculpen la pausa, pero bueno, estoy un poco congestionada y necesitaba hacer esta pausa. Bien, y fíjense que en este texto dice el coloquio, acabar con un coloquio con Cristo nuestro Señor en la cruz, nuevamente, considerando lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer. Bueno, acá hacer todo este proceso de ser pan y ser Eucaristía, ¿no? Para nosotros las hermanas mercedarias es muy significativo y muy fuerte el tema del pan, porque el padre Torres tuvo la inspiración de la congregación en el momento de la consagración. En ese momento
el Señor le mostró un camino y el padre Torres, queriendo ser pan como Jesús, asume esta propuesta de fundar una congregación con todo lo que eso implicó en su vida de exigencias, de partirse y repartirse entre su orden y la nueva congregación y también con la gente. Entonces digo, quienes comulgamos a Jesús, nos tendremos que preguntar a diario cómo compartimos y cómo nos transformamos en pan para los demás. Y sería lindo a la noche, cuando terminamos el día, darle gracias al Señor porque Él nos dejó ser pan. Y poder poner nombres. Hoy fui pan y hoy el Señor me regaló ser pan para esta viejita que crucé en la calle y saludé con cariño, esta persona que me llamó y la atendí con respeto, esta persona que me pidió que me diera un tiempo y se lo di. Fui pan cuando en casa, siendo ama de casa o estando en la casa, preparé la comida con cariño, esperando a los míos. Fui pan cuando frente a una dificultad tuve una mirada esperanzadora y no me quedé con el desaliento. Hay muchas maneras de ser pan y lo lindo es descubrir cuál es el modo que Jesús me pide de ser pan para los demás. Y el tercero de esta semana es hagan esto en recuerdo mío, ¿no? El texto es Lucas 22, del 14 al 23, que es lo de la comida pascual. Entonces dice, llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y le dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa dio gracias y dijo, tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es una nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería el que iba a hacer esto? Entonces fíjense, acá el texto aparece de la comida pascual, ¿no? Qué bonita expresión esta, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes, ¿no? Y Jesús también a mí me dice, deseo ardientemente estar con vos y unirme a vos a través de la Eucaristía. Entonces, bueno, nos invitan acá a leer el texto, contemplarlo y después hacer el siguiente ejercicio de imaginación. Imagina que estás en la mesa con Jesús y sus discípulos. Mira en torno y advierte todos los detalles de la estancia. Fíjate en lo que hay sobre la mesa, vasos, platos. Observa las expresiones de cada uno de sus discípulos. Escucha atentamente a lo que dicen, imagina lo que sienten. Mira a Jesús que es consciente de su próxima muerte. ¿Cuál es su expresión? ¿Cuáles son sus sentimientos? Recuerden que en la contemplación tratamos de mirar, de contemplar, de imaginar a Jesús y podemos imaginarnos estando en la última cena en la mesa con Jesús. Contemplar su rostro, contemplar sus gestos, contemplar sus expresiones cuando hablan con sus discípulos y animarnos a contemplarlo y quedarnos solamente contemplando esta experiencia. Recuerden que después este ejercicio de reflectir que hacíamos es, una vez que yo contemplé, ¿qué me dice a mi vida y qué me invita en este momento de mi vida? Después dice, escucha cada una de sus palabras, observa todos sus gestos,
Deja que hable la voz interior de tu corazón. Después concentra tu atención en el pan y en el vino que Jesús tiene en sus manos y en sus palabras. Hagan esto en recuerdo mío. Fíjense qué bonito es pensar que cada vez que voy a la misa, cada vez que voy a la Eucaristía, voy a hacer algo, voy a hacer esto en recuerdo mío de Jesús. Jesús me dice, cada vez que vas a la Eucaristía, estás recordando, y no solamente recordando, estás haciendo presente y actualizando este gesto de máxima entrega y amor que es dar la vida. Y porque me acerco a la comunión y porque comulgo con Él, yo también estoy dispuesto a dar la vida con Jesús y como Jesús. Cada vez que en la Eucaristía nos acercamos a Jesús, cada vez que comulgamos, estamos diciendo a Jesús, quiero ser parte de esta historia y quiero asumir esta historia contigo. Entonces digo, ¿cómo cambiaría nuestras celebraciones litúrgicas si cuando nos presentamos a este encuentro, que es un encuentro de comunidad, lo vivimos no como un cumplimiento, no como una norma, no como una falta, sino voy es un pecado, sino la necesidad de encontrarme con quien sé que entrega la vida por mí. Esta necesidad de encontrarme con quien me ama hasta el extremo. Y porque me voy a encontrar con Él y vivo este encuentro con Él, salgo de la Eucaristía dispuesto a entregar la vida con Jesús por mis hermanos. O sea, cuánto nos falta como iglesia renovar este compromiso asumido y que tenemos que renovar constantemente de entregar la vida y de vivir la celebración eucarística con este sentido. A veces nuestras Eucaristías son Eucaristías muy apagadas, que no significa, en esto de apagado no significa que tengamos que hacer mucho ruido, que hagamos muchos cantos, no pasa por ahí, pasa por cómo vivimos en profundidad. Es un encuentro comunitario con quien nos ama y se entrega y me invita a hacer el mismo gesto. Fíjense que cada vez que celebramos la Eucaristía estamos haciendo el recuerdo de Jesús. Vuelvo a insistir, no es solamente el recuerdo, sino volvemos a actualizar este misterio de pasión y de resurrección. Bueno, quiera Dios que en esta semana y en este mes podamos acercarnos un poquito más a este corazón de Jesús. La invitación es a acompañarlo en su padecimiento, a no querer esquivarlo. A veces nosotros queremos esquivar, a estar al lado de Él. Pidámosle esta gracia de permanecer en silencio acompañando su pasión, porque esto es el inicio de la pasión. Después hay que pasar por todo lo que Él pasó y ¿por qué? Porque todo esto lo que Él padece es el sentido de resurrección. No es un padecimiento porque sí, sino porque tiene un sentido de resurrección. Pidámosle al Señor la gracia este mes de poder compadecernos y padecer con Jesús y mirar la cruz como signo de salvación y de redención. La cruz para nosotros es signo de liberación y de redención, porque el extremo del amor está expresado en la cruz. Pidámosle esta gracia a Jesús de padecer con Él, de no querernos ir de al lado de Él, y que Él también nos conceda poder estar cerca de aquellos que padecen hoy, que son tantos nuestros hermanos, y que necesitan también de este acompañamiento silencioso, con pocas palabras y con gestos de cercanía. Y que la Virgen de la Merced en este su mes nos regale esta merced, la merced de poder estar cerca de Jesús, acompañando y sosteniendo este camino de pasión. Que el Señor los bendiga, que les regale un hermoso mes y recuerden que ya queda un mes más y terminamos estos ejercicios en la vida cotidiana que tanto bien nos hace y que tantas gracias el Señor nos ha ido regalando a lo largo de este tiempo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.